Tendremos al doctor Javier Monterroso, quien es doctor en Derecho, abogado y notario, doctor en Derecho Constitucional, maestro en Derecho Constitucional, experto en seguridad, justicia y derechos humanos, y es catedrático de diversos posgrados, tanto maestría como doctorados en diferentes universidades del país. En el ámbito del servicio público trabajó en altos cargos en la Vicepresidencia de la República, en el Ministerio Público. Tiene más de 10 años de experiencia docente y también fue director del Departamento de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Por otra parte, ha publicado diversos estudios, entre ellos sobre políticas de seguridad, la mano dura en Centroamérica, por ejemplo, impunidad y constitucionalismo. Así que le damos la bienvenida al doctor Javier Monterroso y pues estamos seguras que todo el grupo se va a beneficiar mucho tanto de su conocimiento como de su experiencia de servicio público. Buenas noches, doctor, a sus órdenes. Se están comprando nuevo porque sí, salió. Aquí Buenas está. noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está? buenas noches, qué gusto de saludarlos. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí poder colaborar con esta maestría en seguridad y con énfasis sobre todo en el tema de derechos humanos. Pues un honor haber sido invitado por eh, la doctora Catalina Soberanis y muchas gracias Amanda por toda la gestión administrativa y logística. Creo que vamos a comenzar platicando. Perdón, estaba duplicado y por eso tuvo ese efecto tan horrible, pero creo que está bien, ¿verdad? Me están escuchando Sí, es bien. correcto. Bueno, pues les comentaba que primero vamos a platicar de nuestro programa del curso. Creo que ya se les compartió, ¿verdad? El curso, pero vamos a analizarlo un poco. Solo pediría, por favor, si me pudieran permitir compartir pantalla para que pueda. Si usted ahí lo pide, yo le doy. Sí, por favor. Dice que está deshabilitada la función. Sí, ya voy. En este momento le doy acceso. Deme un Gracias. segundo. Listo. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces para analizar muy rápidamente nuestro programa de curso. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, así es. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar diciendo que el curso pues se llama Filosofía de los Derechos Humanos y lo que vamos a hacer es analizar los fundamentos filosóficos de los derechos humanos desde una perspectiva histórica y crítica. Vamos a ver las principales corrientes filosóficas en materia de derechos humanos que le han dado fundamento a concepciones sobre la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, así como también vamos a ver no solo la historia, sino que quisiera que conforme nos adelantemos en el curso, vamos a ir platicando de debates actuales, como el multiculturalismo, el feminismo, los derechos colectivos, los derechos relacionados con el tema de el medio ambiente, la globalización
y también las nuevas tecnologías de la información y cómo eso afecta a los derechos humanos o cómo le está dando una nueva dimensión a los derechos humanos. Y es que al final de cuentas los derechos humanos son cambiantes, son evolutivos, son algo totalmente apasionante, el tema de cómo va cambiando lo que conocíamos como un derecho fundamental o un derecho inamovible en determinado momento de la historia y cómo van apareciendo otros, esos inamovibles van desapareciendo y cómo van apareciendo otros derechos humanos, como vamos a ver más adelante, pero ya se habla de derechos humanos de los animales, del medio ambiente, o sea, de la tierra como sujeto de derechos humanos, o incluso en algún momento vamos a tener los derechos humanos, no humanos, pero sí los derechos de los robots o los derechos de los animales y cómo esto se interrelaciona con los derechos humanos, como lo hemos ido entendiendo. Entonces, vamos a ver, digamos, la historia y cómo está ahora el debate actual de derechos humanos. El objetivo que tenemos en este curso es analizar críticamente. El análisis crítico es un pilar de esta maestría de la enseñanza de Flaxo y creo que lo queremos también involucrar en este curso. Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, identificando los principales corrientes de pensamiento que han influido en su desarrollo y evaluando los desafíos contemporáneos para su protección y legitimidad. Por supuesto que hay temas que no se pueden dejar de mencionar, escuelas, el justnaturalismo, el justpositivismo, el liberalismo, el marxismo, qué dice cada uno de los derechos humanos. Tenemos que conocer estos fundamentos filosóficos, pero también las nuevas corrientes y las nuevas, digamos, retos que tienen los derechos humanos, por ejemplo, con el auge del neofascismo, con el auge de las dictaduras, con ese desgaste de las democracias modernas que se nos viene ahora en el tema de derechos humanos y tiene una relación directa con el tema de seguridad, sin duda. Aunque no vamos a ver en este curso tanto eso de la relación entre los derechos humanos y la seguridad, porque entiendo que después en su maestría ustedes tienen un curso específico en esto, pero sí vamos a mencionar un poco, sobre todo en las últimas clases. Nuestros objetivos específicos serán conocer las principales corrientes filosóficas que abordan el tema de derechos humanos, estudiar los principales conceptos sobre derechos humanos y comprender la evolución histórica de los derechos humanos, ¿verdad? Si salimos de alguna forma preparados para las competencias específicas, que ustedes cuando termine este curso puedan explicar y contrastar las principales teorías filosóficas que fundamentan los derechos humanos y su evolución, que puedan evaluar críticamente los fundamentos éticos y políticos que sustentan la universalidad de los derechos humanos, que puedan construir argumentos filosóficos rigurosos para el análisis de problemas contemporáneos de los derechos humanos, que puedan aplicar las categorías filosóficas al estudio de casos nacionales e internacionales y que puedan elaborar posiciones críticas e interdisciplinarias sobre los desafíos actuales de los derechos humanos, ¿verdad? Obviamente ustedes al terminar la maestría, al terminar, van a estar involucrados en los debates actuales de la seguridad democrática, de la seguridad humana, y entonces tienen que tener muy claro los conceptos filosóficos de los derechos humanos, porque siempre hay una tensión entre el tema de seguridad y el tema de derechos humanos. Y tenemos posiciones tan diversas, pero tan radicales. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar a Nayib Bukele negando prácticamente los derechos humanos de un grupo de personas que está privada de libertad, ¿verdad? O el típico discurso de que no puede haber seguridad porque los derechos humanos son digamos, estorbo para la seguridad. Entonces, ante ese tipo de discursos, ustedes tienen que conocer claramente cuáles son los fundamentos de los derechos humanos y por qué no pueden haber seguridad si no hay derechos humanos. Entonces, lo que vamos a ver son 8 clases de 2 horas cada uno, para un total de 16 horas en esta modalidad virtual. Vamos a ver temas como el concepto de historia de los derechos humanos, lo que es el justnaturalismo, lo que es el positivismo, críticas filosóficas hacia los derechos humanos que han sido hechas desde el marxismo, desde el utilitarismo, desde el liberalismo clásico. Vamos a ver también el tema del relativismo cultural y cómo eso afecta directamente nuestra concepción de los derechos humanos en un mundo globalizado, en un mundo multicultural y sobre todo en una nación multicultural como la de Guatemala. Vamos a ver los debates
que hay ahí entre los culturalistas y los garantistas, ¿verdad? Vamos a ver también nuevas perspectivas filosóficas, como les decía. Vamos a hablar del decolonialismo, del feminismo, de ideas de algunos autores contemporáneos que están poniendo en crisis algunos de los temas fundamentales de los derechos humanos. Y vamos a hablar también de los temas contemporáneos de la filosofía de los derechos humanos, siempre desde el punto de vista de la filosofía, ¿verdad? Y como les digo, vamos en la última clase sí a ver cuáles son los debates entre la seguridad y los derechos humanos en nuestro mundo contemporáneo. La metodología de trabajo, pues este curso tiene 3 créditos, 48 horas de trabajo totales, horas de clase asincrónicas son 16 sincrónicas y 32 asincrónicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver tareas de 10 puntos cada una, 4 tareas de 10 puntos cada una. Hoy vamos a comenzar ya a preparar nuestra primera tarea, nuestras primeras lecturas para orientar nuestras tareas. Va a haber un examen de 20 puntos y sobre todo va a haber un ensayo final de 40 puntos, ¿verdad? Sobre un tema que se va a definir en la próxima clase para que puedan empezar a trabajarlo desde ya. Entonces, esa es la metodología del curso. También hay una bibliografía propuesta al final del programa. La mayoría de estos textos se pueden encontrar en Internet fácilmente. Son algunos textos clásicos de derechos humanos, desde una perspectiva a veces jurídica y a veces filosófica, pero siempre desde la filosofía del derecho. No es una, perdón, no es una bibliografía muy extensa y como les digo, la mayoría de ellos se puede encontrar fácilmente en Internet para que vayamos, pero igual le vamos a ir compartiendo en el chat y vamos a ir compartiendo alguna literatura básica sobre este tema. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta ahora alguien sobre el programa, sobre el curso? Yo, mi nombre es Lorena Baires. Me gustaría saber si ya tiene usted prevista una estimación de fecha para el examen final, solo para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Buena pregunta, pero todavía no tengo la estimación. Okay. Tendría que hablar con las autoridades. Bueno. Vamos a estar pendientes. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta o comentario? O... Si no, pues... Si no, pues comenzamos. Yo tengo un comentario, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Claro que sí. Sí, mucho gusto, doctor. El tema de derechos humanos, con enfoque a la filosofía, me parece muy interesante su curso. Creo que vamos a aprender, nos va a ser de mucho beneficio la temática, tomando en consideración que vemos acá alumnos de diferentes países y esto va a ser muy productivo desde el punto de vista o desde la perspectiva de los diferentes trabajos que ejercen los profesionales que están acá en esta maestría. Doctor, gracias por los conocimientos y únicamente gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted. Por supuesto que cuando abordemos el tema de derechos humanos, vamos a liberarnos de los prejuicios que tengamos sobre el tema de derechos humanos, porque por supuesto es un tema sensible, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, porque se nos ha, como les digo, vendido este tema y es a nivel mundial, ya que usted muy bien menciona que son diversos países los que están involucrados. El tema de la seguridad y los derechos humanos es un debate actual en todos los países del mundo. En Europa incluso, donde ya había una escuela de derechos humanos muy afianzada, digamos, en países como Francia o España, ahorita se está discutiendo, bueno, y estas personas que llegan a invadir un espacio de un territorio de otro país, ¿verdad? ¿Qué derechos humanos tienen? ¿O cómo podemos defender sus derechos humanos? ¿O cómo podemos sacarlos del país sin afectar los derechos humanos? Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, ahorita en España, y lo vemos en nuestra América, sin duda, ¿verdad? Cómo llegan los nuevos gobiernos con un discurso totalmente contrario a los derechos humanos, y el tema de seguridad va a estar presente en nuestra campaña política del otro año, ¿verdad? Entonces va a ser un tema, sin duda,
recurrente. Veo también que hay algunas personas que están vinculadas a las fuerzas de seguridad. Eso me parece excelente. Siempre es un gusto, pues, apoyar en la formación de nuestras fuerzas de seguridad. He tenido la oportunidad de hacerlo en otras maestrías y pues siempre es un gusto colaborar con ustedes, ¿verdad? Y para quienes no estén en fuerzas de seguridad, para quienes estén metiéndose en el tema de seguridad desde una perspectiva más académica o profesional, pues bienvenidos al curso y esperamos poder llenar las expectativas de los conocimientos. Igual les quiero comentar que aunque yo tengo una presentación elaborada en cada clase, si alguien tiene dudas, comentarios, por favor, no duden en hacerlos, porque el diálogo es donde más se aprende, ¿verdad? Y algunas veces uno aprende tanto como ustedes y a veces pues nos queda algo en el tintero y pues con su apoyo podemos avanzar en ese sentido. Si no hay más comentarios o dudas por el momento, podemos, por las clases que son tan limitadas que tenemos, vamos a compartir ya en nuestra presentación. Muchas gracias ahí a Ricardo que me dio la bienvenida en el chat. Y también usemos el chat por cualquier problema que ustedes tengan con su cámara. Por favor, no se limiten por eso, sino que pues puedan también ahí preguntar por el chat, ¿verdad? Si no pueden hacerlo de viva voz, siempre es mejor si lo pueden hacer de viva voz. Hoy vamos a abordar 3 temas muy importantes en nuestro curso. Hoy vamos a platicar de los temas conceptuales, definiciones básicas, y nos vamos a situar muy rápidamente en una breve historia de los derechos humanos. Entonces vamos a ver estos 3 temas en la hora 40 minutos que nos queda, y vamos a ir platicando un poquito más de cada uno de ellos. Creo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se logra ver. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, platiquemos un poco de la filosofía de los derechos humanos, que es nuestro curso. Igual, si no se me escucha, si se entrecorta, me avisan para cambiar o intentar mejorar la señal de internet, que a veces ese es el problema de los cursos virtuales, ¿verdad? Que se nos va un poquito la señal. Filosofía de los derechos humanos se llama nuestro curso. Y por supuesto que tenemos que empezar a platicar de, en primer lugar, qué es filosofía y luego qué son los derechos humanos, ¿verdad? Porque algunos vimos filosofía en el bachillerato, tal vez, dependiendo de la carrera que estudiáramos, no volvimos a ver filosofía o la vimos muy específica sobre nuestra carrera. Si hay alguien que estudió Derecho, pues tenemos filosofía y tenemos filosofía de Derecho dentro de nuestro pensum. También en Ciencia Política sé que tienen filosofía en el pensum introductorio, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre estos 2 conceptos fundamentales como son el de la filosofía y el de los derechos humanos. La filosofía no se puede decir que sea una ciencia como tal, sino que es una disciplina. Y se le ha dicho, de hecho, que es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Porque en su momento histórico determinado no había científicos como tal. Bueno, había algunos matemáticos, pero no había como tal solamente tan desarrolladas las ramas de la ciencia, sino que todas provenían de la filosofía. Entonces, un filósofo era alguien que conocía de la mayoría de las ciencias. Y, por ejemplo, el mayor filósofo de la historia, Aristóteles, sabía de política, sabía de ciencia, sabía de anatomía, sabía de biología, sabía de metafísica, era una enciclopedia andante. El conocimiento tampoco era tan desarrollado como el que está ahora, entonces una misma persona podía dedicarse a tanta cosa y no tenía un título universitario como tal, aunque sí él mismo fundó una academia y ya empezó, los estudios formales sobre la filosofía. Pero la filosofía proviene del griego philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, la filosofía es básicamente el amor a la sabiduría. Y cuando hablamos de los filósofos, pensamos en esta gente con barbas largas y batas que andaban pensando, filosofando, diría, hablando, pensando la razón de las cosas.
porque al final de cuentas, si nos vamos a una definición de la filosofía, es la disciplina que busca comprender racionalmente la realidad mediante la reflexión crítica y la argumentación. Entonces, los filósofos analizan la realidad, analizan las preguntas fundamentales que tienen todos los seres humanos, las cuestiones más elevadas, ¿y cómo lo hacen? Pues tienen un método que vamos a hablar más adelante, pero entonces la filosofía es, digamos, una disciplina que busca conocer la verdad de las cosas, que busca comprender los temas fundamentales. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias entre la filosofía y otro tipo de pensamiento? Filosofía significa aprender a pensar críticamente. De hecho, una parte importante de la filosofía es la lógica. Y la lógica son las reglas que nos enseñan a pensar en forma adecuada. Entonces, la filosofía lo que busca es llevarnos a reflexionar, llevarnos a cuestionar, llevarnos a pensar, a buscar la verdad de las cosas. Pero no porque nos digan cómo son las cosas, no porque una autoridad nos diga esto es blanco, esto es negro, sino que nos preguntamos y vamos investigando la razón de las cosas y llegamos a conclusiones. Digamos que el filósofo busca convencer a otros de su forma de ver las cosas, pero no mediante la autoridad, sino mediante la razón. Y hay temas que vienen siempre a la idea de los filósofos, que hay muchos filósofos que han debatido sobre esto, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Esto es un tema que se está debatiendo desde 2000 años antes de Cristo, desde 500 años antes de Cristo con Platón, y se sigue debatiendo ahora. Por ejemplo, Boaventura de Sousa, que es un filósofo, sociólogo portugués, tiene una concepción de la justicia todavía muy desarrollada, muy diferente a la que tenía Platón en ese momento. Entonces, son temas que siguen siendo objeto de debate, objeto de reflexión de los filósofos en la historia y lo seguirá siendo, sin duda, porque los conceptos van cambiando, las realidades van cambiando. ¿Qué significa ser libre, por ejemplo? ¿Qué significa la libertad? Hay filósofos que dicen que el hombre nunca va a ser libre, que siempre está determinado por su sociedad, determinado por sus antecedentes históricos. El determinismo es una corriente que dice que el hombre no tiene al final de cuentas mayor cosa que elegir, pero en cambio hay otros filósofos que dicen la libertad del hombre es un derecho fundamental y es lo que lo define como ser humano. Entonces, aunque haya un sistema mundo de determinada forma, el hombre siempre va a ser autónomo, libre y puede cambiar su realidad, ¿verdad? Pero son visiones totalmente distintas las que tienen los filósofos. ¿Qué hace valiosa a una persona? Es otro tema. ¿Qué vale una persona? Y esto tiene que ver con el tema de derechos humanos, si existe una moral universal, si podemos decir nosotros, al final de cuentas, que podemos ponernos de acuerdo a nivel mundial en qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Posiblemente todos tengamos una visión de lo que es bueno, pero ¿será que nuestra visión de lo bueno la comparten todos los seres humanos? ¿Será que nuestra visión de lo que es bueno la comparte por lo menos nuestra comunidad, nuestro país y siquiera nuestra familia? ¿Tiene la misma concepción? No, pero vamos a ver que no por fuerza el ser de una misma familia tienen las mismas ideas. Mucho menos podemos decir que haya un consenso sobre temas tan básicos como los derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, para la sociedad occidental tradicional, el tema de la vida es un bien fundamental, pero sin ir muy lejos, las pandillas, las maras, no valoran tanto la vida como la valoramos los demás personas que no estamos en una mara. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias corrientes criminológicas, filosóficas, que dicen, bueno, ellos son pertenecientes a una subcultura dentro de una cultura que sí tiene los mismos valores y las mismas reglas. En cambio, ellos no, ellos son parte de la sociedad, pero tienen una subcultura. Pero no queremos entrar mucho a esos temas, solo voy a referirme a esto porque son de los grandes temas que se han preguntado siempre los filósofos. Si existe una moral universal, algo que todo el mundo pueda considerar bueno.
porque ahí está uno de los fundamentos de los derechos humanos, como lo vamos a ver más adelante, como temas que todos podemos estar de acuerdo en que hay que proteger. Entonces, ¿cuáles son los objetos de estudio de la filosofía? Pues los grandes problemas que tiene la humanidad. El ser humano, ¿qué es el ser humano? ¿Para qué está aquí en la Tierra? ¿Por qué? ¿A qué se debe que esté aquí? ¿Fue creado? ¿Fue surgido de la naturaleza? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa conocimiento? Si alguna vez podemos abordar realmente el conocimiento o solo son sombras de la realidad, como decía Platón, que nunca vamos a poder descubrir una verdad universal. ¿Qué es la ética? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la política? Hay una filosofía política también, una rama específica de la filosofía sobre los diferentes tipos de pensamiento que tienen quienes ostentan el poder y para qué sirve el poder. La libertad, ¿qué significa libertad? ¿Qué significa poder? ¿Qué significa justicia? ¿Y qué significa derecho también? Hay una filosofía del derecho como el conjunto de pensamientos de los grandes filósofos sobre lo que significa el derecho en una sociedad. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Se puede cambiar el derecho o hay cuestiones fundamentales que no pueden ser cambiadas? Entonces, no vamos a abordar todos estos temas en 8 clases, por supuesto. Vamos a abordar nada más uno de los temas de la filosofía, como son los derechos humanos. Y en el tema de la filosofía de los derechos humanos, vamos a analizar las distintas concepciones de derechos humanos, si los derechos humanos pueden ser universales o son nada más de una cultura determinada, si podemos exigir a otras culturas que respeten los mismos derechos que nosotros, ¿va? ¿Y en base a qué? Y cómo hay personas que están exigiendo nuevos derechos, si estos derechos pueden ser incorporados a nuestro catálogo de derechos o no. Esos son los temas que vamos a analizar. O sea, no se me asusten, no vamos a ver todos estos temas fundamentales que han estado, digamos, acosando a los hombres desde hace 2000 años. Solo vamos a enfocarnos en la filosofía de los derechos humanos. Y para el análisis, para el debate, no se hace sin un método, un proceso, una serie de pasos para llegar a un conocimiento. La filosofía, como es una disciplina muy característica, no solo tiene un método, sino son muchos caminos que buscan llegar a encontrar la verdad de las cosas. Estos métodos están basados en la razón, el raciocinio, el razonamiento y el pensamiento crítico. Vamos a ver 4 métodos básicos de la filosofía. El primero, el método socrático, también llamado la mayéutica. Este surge, como su nombre lo indica, con el filósofo griego Sócrates, que usa el diálogo y las preguntas para que la persona descubra la verdad por sí misma. Entonces vamos a ver todos los libros de Platón, que son en esencia, en teoría, por lo menos son de lecciones que le dio Sócrates a Platón y a otros filósofos que estudiaban con él, son preguntas. Y en base a preguntas, en base al método, es en base a preguntas se descubre la verdad. Pero entonces es un método que va orientando a las personas a preguntarse y preguntarse y a partir de eso, de las respuestas, va encontrando la verdad. Pero también está el método dialéctico, utilizado por Hegel y después también por Marx, que enfrenta ideas contrarias, ¿verdad? Una tesis y una antítesis para, en base al enfrentar las ideas, surge una nueva conclusión o una síntesis, ¿verdad? También se puede utilizar el método inductivo-deductivo, ¿verdad? Es un método lógico a partir de premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, que nos puede llevar a una conclusión lógica, una conclusión válida si seguimos bien las premisas. Puede ser que vayamos de lo general a lo particular o puede ser que vayamos de lo particular a lo general. Como les digo, parte de la filosofía es precisamente la lógica y la lógica lo que nos enseña son las formas de pensar en forma adecuada para hacer bien nuestras premisas, para llegar a conclusiones válidas. O podemos usar también el método cartesiano, que deriva su nombre de René Descartes, que es un antecedente del método científico. Lo que busca este método es pruebas, evidencia por medio de la investigación,
el análisis de las evidencias recolectadas, la síntesis y luego la comprobación de las hipótesis que se fueron planteando. Entonces, la filosofía, hay muchos caminos para llegar a el objetivo que busca la filosofía, que es al final de cuentas la verdad de las cosas, el origen, la esencia de las cosas, y en este caso la esencia de los derechos humanos. Entonces, este breve repaso es solo para recordarnos qué es la filosofía. Y la filosofía tiene muchas ramas. Tiene la metafísica, que ve lo que está más allá de la realidad, lo que ve temas del espíritu, de lo trascendente, de lo que está más allá de lo evidente, digamos, de la realidad palpable. Claro que el límite de la metafísica ha ido variando, porque cada vez que se va descubriendo algo, se va avanzando en la realidad y reduciendo hasta cierto punto el tema de la metafísica. Entonces, la metafísica es lo desconocido, espiritual, lo que está más allá de lo real, lo palpable. La epistemología, que se refiere al conocimiento mismo, la ética, que se refiere a lo bueno y lo malo, la filosofía política, y vamos a ver en este curso parte de la filosofía del derecho, porque los derechos humanos son derechos, y la corriente de la filosofía que lo abarca mayormente es la filosofía del derecho. Pero vamos a ver que muchos filósofos clásicos abordan el tema de los derechos humanos, abordan desde alguna perspectiva lo que son los derechos, pero que en la medida en que se va desarrollando más el concepto de derecho y va abarcando más temas y hay cada vez más conocimiento, ya no vamos a ver tanto filósofos clásicos, sino más filósofos del derecho propiamente. Sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, vamos a ver que ya se separa totalmente la filosofía del derecho y vamos a ver clásicos de este tipo de rama de la filosofía. Habrá alguno que otro que vuelve, digamos, filósofo general que se aborda temas de filosofía del derecho, pero por lo general van a ser juristas quienes hablan de los temas de los derechos humanos. Y eso nos lleva al segundo tema de hoy. El tema de la filosofía, pues fue solo un tema introductorio. Por supuesto que les vamos a transferir todas estas clases. Les voy a pasar la presentación para que todos la tengan y puedan servir también como materiales de estudio. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Al parecer no hay. Muy bien, al parecer no hay preguntas. Muy bien. Entonces, platiquemos un poco del tema de los derechos humanos. Más adelante vamos a pedirles primero a ustedes que elaboren un poco de conceptos, definiciones básicas de algunos otros fenómenos, pero por ser la primera clase, vamos a platicar de una vez de algunos conceptos sobre lo que son los derechos humanos. Y podemos definir los derechos humanos como facultades, prerrogativas o potestades que tienen los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. Facultades. Por ejemplo, un derecho es el derecho de libertad de emisión del pensamiento. Yo puedo decir lo que yo quiera. Yo puedo decir, tengo la libertad, tengo el derecho de expresar mis pensamientos, ¿verdad? Pero, ¿por qué decimos que un derecho es una facultad? Pues porque yo puedo expresar mi pensamiento o si quiero, no lo hago, ¿verdad? Porque los derechos son, efectivamente, son facultades que una persona tiene para poder hacer o dejar de hacer lo que uno quiera. Está dentro de la esfera de su libertad poder ejercer esos derechos, ¿verdad? La propiedad es una prerrogativa. La propiedad privada es un derecho fundamental considerado con todas las personas, pero es una prerrogativa que tienen las personas. Y claro, por el solo hecho de ser persona, no es que tenga derecho a determinada propiedad privada. Tiene el derecho a adquirir esa propiedad privada, pero no es que uno nazca, digamos, con el derecho a tener cierta propiedad.
Ahí vamos a ver cómo se va diferenciando para algunos autores los derechos fundamentales con los que uno nace como parte del ser humano, por ejemplo, la libertad de emitir el pensamiento, la libertad de acción, hacer las cosas que uno quiera, la libertad de reunión, a otros derechos que necesariamente tienen que tener toda una serie de elementos para poder ejercerse. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Yo puedo tener derecho al trabajo, pero si no consigo trabajo, si nadie me emplea, pues no puedo ejercer mi derecho, ¿verdad? Igual que la propiedad. Si yo no tengo dinero para adquirir una propiedad, no puedo hacerla, pero no quiere decir que yo no tenga derecho a tener esa propiedad, pero no tengo los medios para tenerla. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, son aquellas prerrogativas, potestades, facultades que tienen los seres humanos solo por el hecho de ser humanos. A ver, ¿quién me puede decir algunos derechos humanos ahorita que a ustedes se les ocurran? Vamos a escucharlos. ¿Quién me puede decir algunos derechos humanos? Doctor, ¿Sí? bueno, los derechos humanos, pues, como dice usted, pues son las facultades, prerrogativas y potestades que tenemos como seres humanos. El primero, la vida, la libertad, Claro, la vida. eh, la justicia, la seguridad. eh, el- pero yo tenía una que quiero preguntarle algo. Eh, en, en democracia, el derecho a la libertad de expresión está, eh, dependiendo de los lugares, está o más o menos o muy regulado. Sí, Por ejemplo, en Inglaterra ahorita está el problema de que están metiendo a la cárcel a gente por tweets. En Alemania no se puede hablar de ciertas ideologías políticas porque se va directo a la cárcel por la historia alemana. No se puede hablar del pintor austriaco porque no se puede. O sea, es creo que el límite del derecho de libertad de expresión está en el, el, eh, el discurso del odio. es uno de los límites, sí. Ahora, ¿cómo definimos discurso de odio? Porque, o sea, eh, para mí, escribir un tuit no debería llevar a la cárcel a nadie, aunque diga cualquier barrabasada. ¿Por Muy qué? bien. Porque es desproporcionada la pena a lo que una persona puede ocasionar con un tuit. Claro. Entonces, Coincido en esto, pero muy bien, es uno de los elementos de los derechos humanos. Los derechos humanos no son absolutos, ¿verdad? Los derechos humanos están limitados. El derecho a la libertad de emisión del pensamiento es uno de los derechos más amplios que hay. Entonces, en la mayoría de países occidentales, uno puede decir lo que uno quiera sin consecuencias, ¿verdad? Pero las legislaciones han ido poniendo limitaciones a este ejercicio de los derechos. Como bien lo dice usted, el discurso de odio es una de estas limitaciones, pero no es la única. También está, por ejemplo, la moral pública, ¿verdad? Que es bastante indeterminado qué significa la moral pública, ¿verdad? El derecho de otras personas, el derecho a la intimidad de las personas. Uno puede salir diciendo lo que uno quiera, pero no puede salir diciendo lo que está haciendo otra persona que no quiere que se sepa, ¿verdad? Entonces, hay muchas limitaciones a cada uno de los derechos humanos y que se pueden analizar. Y sí, hay, por ejemplo, recuerden ustedes el caso de Salman Rushdie. Salman Rushdie es un novelista inglés. Él escribió un libro muy famoso en los años 80 que se llamaba Los versos satánicos. Entonces, Salman Rushdie, como escritor inglés, él hace era ciencia ficción, era ficción, no ciencia ficción, perdón, era ficción, sobre la vida sexual de Mahoma y de algunos de los importantes profetas y ayatolas
del islamismo. Por haber publicado esa novela, a Salman Rushdie lo condenaron a muerte los ayatolas de Irán, ¿verdad? Entonces, esta persona, este novelista, por escribir una novela, tuvo que pasar toda su vida escondido, ¿verdad? Y nunca se sabía dónde estaba Salman Rushdie. Él daba entrevistas muy de vez en cuando, ya escribía muy poco, porque tenía una sentencia de muerte. El régimen de Irán dijo, al que mire a Salman Rushdie, cualquier musulmán que mire a Salman Rushdie tiene que matarlo, ¿verdad? No era nada más que si viene a Irán lo voy a matar. No, era donde se encuentre un iraní tiene derecho a matar, o un islamista tiene derecho a matar a Salman Rushdie por lo que está diciendo, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, pero si nos vamos a la historia, han condenado a la hoguera, la Iglesia Católica la condenó a la hoguera muchas veces a personas por expresar su forma de ser, por su forma de actuar y su forma de hablar. Entonces, sí, hay muchas limitaciones a los derechos y han estado vigentes mucho tiempo, ¿verdad? Y ahorita tenemos algunas limitaciones nuevas, como esta del discurso del odio. Coincido, yo no creo que sea meter a la cárcel a alguien por su forma de hablar o su forma de decir. Aquí también Leo Santizo nos dice libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de asociación. Muy bien, muy bien. Son buenos ejemplos de derechos también. ¿Qué otros se les ocurren? A ver, ¿quién más puede decirnos otros derechos? Profesor, tal vez para complementar, ya hablando de los de primera, segunda y tercera generación, que los Sí, sí. de primera pues tienen el origen es el origen hobbesiano de proteger a la persona del Estado y de otras personas, derecho a la vida, derecho a juicio justo, derecho a la propiedad. Luego tenemos los de segunda generación, que son los económicos, sociales. No, los políticos creo que también fue la primera, no estoy segura. Y los de tercera generación, pues que ya son los poquito más modernos, que son medio ambiente sano y derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, de identidad cultural y todo eso. Excelente. Eso. Sí, muchas gracias. Muy, muy bien. Yo soy mucho de las generaciones de los derechos humanos, así aprendí yo los derechos humanos también, primera, segunda, tercera generación. Efectivamente, aunque ahora los que estudian derechos humanos ahora dicen, no, no digas eso de primera, segunda, tercera generación, ya no se ponen así los derechos, porque ya todos son iguales de importantes, lo que se busca es quitar eso de la primera, segunda, tercera generación. Yo lo sigo diciendo igual que usted, porque así lo aprendí, y me parece que es más un tema histórico de cómo van separándose y cómo van evolucionando, ¿verdad? Así lo entiendo yo. Muy buenos ejemplos los que usted plantea, el debido proceso, los derechos políticos son los primeros que van surgiendo en el mundo occidental al menos. Derechos colectivos, como dice Amanda, ¿verdad? Derechos colectivos son los que tienen los pueblos indígenas, las colectividades, derechos también llamados derechos culturales. Derecho a la vida, a la salud, dice Brenda, muy bien, el derecho a la salud es un derecho social. Vamos a ver que, aunque en la evolución histórica que nos hablaba ahorita Majo, aparecen después en el mundo occidental, vamos a ver en la historia de los derechos humanos que aparecen antes. Entonces, ustedes ya han señalado varios derechos, varios de los derechos más importantes, y hay muchos otros derechos establecidos en los instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política de la República, en las leyes del país. Muy bien. Todos estos derechos humanos tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, en primer lugar, son universales. Los derechos humanos se aplican para todas las personas. No existe un derecho humano nada más de los guatemaltecos. Existe el derecho humano a la vida, ¿verdad? De todas las personas, de todos los seres humanos tienen derecho a la vida, a vivir, a que se les deje vivir, ¿verdad? Todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de emisión del pensamiento. Lo que pasa es que donde viven ellos propiamente está más limitado en algunas partes que en otras partes, ¿verdad? Dependiendo de la legislación, porque los límites a estos derechos están en la legislación de cada país. Por ejemplo, en China, en Cuba, en Corea del Norte, no están
tan desarrollados o están limitados más los derechos políticos, los derechos a la libertad de asociación, así como también durante el conflicto armado interno, también estaba limitado el derecho de asociarse en un país comunista, en una forma comunista en un país como Guatemala. Entonces, la característica de ser universales los derechos es que todos los seres humanos tienen estos derechos. Ahora, ¿cómo se ejercen? Ya depende de cada país. ¿Qué tanto puede ejercer uno estos derechos? Pero todos, por el hecho de ser personas, tenemos los mismos derechos fundamentales. La otra característica es que son inalienables. ¿Qué Doctor, significa eso? Sí. perdone, es que hay derechos de las generaciones que, bueno, que ya no sé de generaciones, pero las generaciones también los aprendí así, de, que ya no son universales, porque se basan en categorías de cada persona o cada colectivo. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, no todos tenemos esos derechos. Sí. Derechos de la mujer, tampoco todos tenemos esos derechos. Se basan en categorías identitarias, podría decirse, de las personas. Claro, solo que cuando hablamos de universalidad tenemos que entenderla como todos los que tengan estas características. Por ejemplo, los derechos del niño. Se aplica a todos los niños, ¿verdad? A todos los niños sin distinción de su nacionalidad, de su estado social, de su religión, sino que todos los niños tienen derecho a la educación. Igual, lo que usted planteaba, ¿verdad? Los derechos de los pueblos indígenas. Derecho a agruparse en la forma que ellos consideren adecuada. Lo tienen todos los pueblos indígenas. Los mayas en Guatemala, los indígenas de Suecia, los indígenas de la Patagonia, tienen ese mismo derecho. Cuando nos referimos a la universalidad, nos referimos a la totalidad de miembros de una clase, de un conjunto determinado. Y claro, hay derechos que son universales para todos los seres humanos, pero hay derechos que son específicos para ciertos grupos, pero son para todos los que incluyen ese grupo, ¿verdad? Como bien lo decíamos, las mujeres, los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres son para todas las mujeres, independientemente de que sean de la zona 14, de la zona 18, de Villanueva, de Petén o de San Marcos, o que sean de Asia o que sean de Europa. Son los derechos de las mujeres, de todas las mujeres. A eso se refiere la característica de universalidad, que son todos los que están en esa clase determinada. La otra característica, que es la de ser inalienables, se refiere a que no son objeto de comercio, a que no son objeto de venta, compra-venta, que no son, digamos, comprables, que no son embargables, ¿verdad? Que yo no le puedo comprar a otra persona su derecho a la vida, que yo no le puedo comprar a otra persona su derecho a la educación, ¿no? Yo no puedo comprarle a otra persona su derecho a la dignidad, no lo puedo comprar, ni yo puedo vender. Yo tampoco puedo vender mi derecho a la vida. Yo no puedo vender mi derecho a libertad de expresión. Claro, en la práctica uno asume algunos trabajos o algunas obligaciones en las cuales se encuentra limitado su derecho, pero ya es uno el que asume una posición donde va a tener más limitado un derecho determinado, ¿verdad? Pero ya es por su profesión o por su oficio, pero no es que le compren a usted el derecho. Dame tu libertad de expresión, como dice el meme, ¿verdad? Te lo quito porque no me gusta lo que estás diciendo, no te la puedo quitar, no te la puedo comprar. Tampoco los derechos son indivisibles. No puedo dividir el derecho a la educación, no lo puedo dividir en medio derecho a educación. No existe un tercio del derecho a la salud, ¿verdad? No puedo decir, tengo medio derecho a la salud o medio derecho a la vivienda, ¿verdad? Los derechos son uno solo, ¿verdad? Que tiene varias aristas, que tiene varios elementos, un mismo derecho, sí, ¿verdad? El derecho a la educación, por ejemplo, incluye la educación
primaria, secundaria, pero, por ejemplo, para muchos países, la educación preprimaria y la educación universitaria no están incluidos en el concepto de la educación pública, ¿verdad? Entonces, todavía eso es un tema de discusión, hasta dónde incluye el derecho a la educación, pero el derecho a la educación en sí misma, primaria y secundaria, es indivisible. Todos tenemos derecho a la educación primaria y secundaria, ¿verdad? Aunque ese es un derecho que, por supuesto, uno diría se puede dividir, pero no se puede dividir el derecho como tal, sino parte del tema de educación, ¿verdad? En años, en clases, en semestres, se puede dividir. Otra característica de los derechos es que son interdependientes. Los derechos están vinculados entre sí. Muchas veces, para ejercer un derecho, tenemos que hacer uso de otros derechos. Por ejemplo, los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la seguridad, han sido posibles porque hemos ejercido un derecho, que es el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de emisión del pensamiento, al derecho a la protesta, ¿verdad? Que son parte de lo que nos ha hecho otros derechos, ¿verdad? ¿Cómo surge el derecho a la salud, ¿verdad? ¿Cómo surge el derecho, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, ¿verdad? El derecho al voto de las mujeres es un derecho que no se dio por parte de los hombres. Dijeron los hombres, qué bonito, las mujeres debían de tener también el derecho a votar como nosotros lo tenemos, ¿verdad? No fue así. Fue un derecho que las mujeres tuvieron que pelear por tenerlo, ¿verdad? Pelear por tener este derecho por medio de manifestaciones, por medio de huelgas, por medio de lucha social. Ahora viene algún movimiento de mujeres, no sé si ustedes ya saben, en Estados Unidos hay un grupo de mujeres, Tradwives se llama, Traditional Wives, que lo que buscan es, digamos, renunciar a su derecho al voto y decir, yo no quiero ya votar porque soy mujer, pero soy madre de familia, entonces le cedo mi derecho al voto a mi esposo, que él vote por mí, ¿verdad? O que su voto representa el voto de mi familia, lo cual es un retroceso total en el tema de derechos humanos, porque además, al renunciar al derecho al voto, se está renunciando también al derecho a elegir y ser electo. Si no puede votar, pues mucho menos va a poder ser candidata a un puesto de elección popular, ¿verdad? Y como tal, está íntimamente relacionado con su derecho de petición, con su derecho de asociación, ¿verdad? Si no quiere ir a votar, si no puede votar, si lo delega todo a su esposo, tampoco está dispuesta a participar en un partido político, tampoco está dispuesta a participar en la vida política de su país. Entonces, todo va relacionado, ¿verdad? Por supuesto que el derecho a educación, por ejemplo, está relacionado íntimamente con el derecho, con el ejercicio de muchos derechos, porque si una persona no tiene suficiente educación, no va a saber que tiene un montón de derechos más. Por ejemplo, cuando una persona, un trabajador, es despedido ilegalmente, ilícitamente, muchas personas no saben que tienen un derecho a ser reinstalados en ese trabajo o a que se le pague una indemnización, ¿verdad? Pero no lo sabe porque no tuvo suficiente derecho a educación. Entonces no sabe que tiene un conjunto de derechos por ser trabajador. Entonces todos los derechos están conectados y la afectación a un derecho afecta a los otros derechos. Por ejemplo, la seguridad. Sin seguridad, una persona no se puede dirigir al trabajo, a ejercer otro derecho, ¿verdad? No puede ir a un lugar en la noche a esparcirse con su familia, que le limita otro derecho también. Entonces, la seguridad es un ejemplo de un derecho que cuando está afectado, afecta a un montón de derechos. Entonces, todos están íntimamente relacionados. Y finalmente, los derechos humanos son progresivos. Esto tiene muchas aristas, esta característica se relaciona con que van evolucionando los derechos, se va perfeccionando el derecho, y así como el derecho a educación, una parte de este derecho es la educación primaria, se va también desarrollando la educación secundaria y puede desarrollarse también a nivel universitario, pero además hay otros sistemas de educación a los cuales también se pueden acceder. Los derechos humanos son progresivos, van evolucionando, con el tiempo se van perfeccionando. Antes era nada más la educación primaria lo que se garantizaba.
y era una minoría la que accedía a la educación primaria. Luego se fue desarrollando la educación secundaria y luego la universitaria. La salud. La salud se refiere a tener hospitales. Por supuesto que eso es parte del derecho a la salud, pero no se limita a eso. Tiene que ver con salud preventiva también, no solo curativa. Y se van desarrollando cada vez más los derechos. Los derechos de la mujer, como les digo, al principio fue el derecho al voto, pero luego surgieron sus propios derechos, derecho a la libertad de estar protegidas en contra de actos de violencia de sus mismas parejas, por ejemplo, y se van desarrollando en leyes específicas. Entonces los derechos humanos son algo que se va desarrollando con el tiempo, que se va desarrollando en la misma materia y también en base a legislación, se va especializando la legislación para darle más derechos. Los niños, por ejemplo, hace 200 años, los niños no tenían derechos específicos. Hace 100 años no tenían derechos específicos los niños, eran considerados adultos pequeños. El concepto mismo de niño tendrá tal vez menos de 100 años todavía. Estamos hablando, bueno, 1925 más o menos, todavía no había un gran desarrollo de los derechos de los niños. Todavía los niños los ponían a trabajar a la par de sus papás. No había ese desarrollo del niño como una persona sujeta de derecho. Eso fue en época reciente. Y surgen, que por cierto es la convención más firmada a nivel mundial, es la Convención de los Derechos del Niño, que todos los países del mundo han firmado, ¿verdad? Otra cosa es cómo se respeta en la práctica. Entonces, ¿qué son los temas que estudiamos en la filosofía de los derechos humanos? Vamos a ver por qué existen los derechos humanos, para qué existen, cuándo surgen, cuál es su fundamento moral, qué significa la dignidad humana, si los derechos humanos son universales realmente o no, ¿a qué se refiere este tema de que son universales? ¿Cómo justificar filosóficamente un derecho? ¿Verdad? ¿Cómo justificamos el derecho al debido proceso de las personas que violan otros derechos? ¿Cómo justificamos el derecho a que tengan una situación penitenciaria que les deje trabajar, que se les deje leer, que se les deje tener contacto con sus familiares, después de que ellos han violado derechos humanos también de otras personas? ¿Cómo fundamentamos eso? ¿Cómo justificamos filosóficamente esos derechos? Entonces también analizamos los orígenes, la legitimidad, los límites a los derechos humanos y la relación que tienen con la justicia y la democracia. Estos son los grandes temas que ve la filosofía de los derechos humanos. Y, digamos, hay tres conceptos fundamentales que tenemos que manejar bien porque son la base de los derechos humanos. El primer concepto es el tema de la dignidad humana, porque es el fundamento de todos los derechos. ¿Qué significa la dignidad humana? Es que toda persona posee un valor intrínseco. Por el hecho de ser persona, tiene cierto valor, cierta preeminencia, ¿verdad? El hecho de ser persona, nada más por el hecho de ser persona, tiene derecho a que se le trate bien, que se respete su dignidad, que se le respeten sus derechos, sin importar si esta persona tiene o no tiene dinero, de qué país es, de qué religión tiene, de qué sexo es, cuántos años tenga o no, si su ideología, si es comunista, si es capitalista, si es pobre o es rico, no importa. Solo por el hecho de ser persona se le tiene que respetar su dignidad. ¿Y qué significa dignidad? Respeto, autonomía e igualdad moral, ¿verdad? A esta persona, por el hecho de ser persona, yo tengo que verla como me veo a mí mismo. Eso significa la dignidad. Respetar su dignidad significa que yo voy a tratar a esta persona como yo quisiera que me trataran a mí. Esto lo dice uno de los grandes filósofos, que es Emmanuel Kant. Alguien dicen Immanuel Kant. Emmanuel Kant es digamos, uno de los filósofos más importantes. Vamos a ver más a fondo su planteamiento sobre los derechos humanos, pero básicamente lo que él dice es: actúa con las otras personas así como quieres que te traten a ti, ¿verdad? Si ves a una persona, le tienes que dar el mismo trato que te gustaría que te dieran a ti, porque esa persona vale lo mismo que vales tú, intrínsecamente, por el hecho de ser personas.
Entonces, Immanuel Kant también dice, la persona nunca debe ser tratada únicamente como un medio, sino siempre como un fin en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, así sea una persona que no nos agrade por su pensamiento, por su forma de ser, tiene que ser respetada con toda su dignidad y todos sus derechos, aunque esta persona haya cometido delitos. Y aquí es donde el pensamiento de Immanuel Kant se aplica directamente con el tema de seguridad, con el tema de justicia. Aunque haya cometido los peores delitos, esta persona sigue siendo una persona, ¿verdad? No es un animal, no es un monstruo, no es un robot, ¿verdad? Sigue siendo una persona y como tal, por el hecho de ser persona, tiene derecho a una dignidad y tiene derecho a que se le trate en base a la ley, ¿verdad? Este es el fundamento, digamos, de la dignidad humana de todos los derechos humanos, pero principalmente de los derechos humanos de las personas detenidas o las personas que han cometido delitos, ¿verdad? Lo que diferencia a una democracia, a un país desarrollado, civilizado de otro país, es no tanto cómo trata a las personas que están libres, ¿verdad? Sino cómo trata a las personas que están presas, cómo trata a las personas que son los marginados sociales, los que han cometido delitos. Cómo los trata es lo que hace diferente a un país respetuoso de los derechos humanos de los otros. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Pero el concepto de dignidad humana, entonces, es este, es básico para todos los derechos. Y otro concepto básico es el de justicia. También uno de los conceptos más analizados. ¿Qué significa justicia? Platón, hace 2500 y pico de años, decía, la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Y ese pensamiento es muy simple, pero es a la vez muy profundo, ¿verdad? Si usted actuó mal, se le tiene que dar un tratamiento que le corresponde, ¿verdad? Se le tiene que dar una sanción. Si usted actuó bien, se le tiene que dar un premio, un reconocimiento, o tal vez no le corresponde eso, sino que solo le corresponde que se le respeten el resto de sus derechos. Es decir, ¿qué le corresponde a cada quien? ¿Verdad? Por supuesto, dirá alguien, si yo trabajo más que mi compañero, yo merezco que me paguen más que a mi compañero. Si yo estudio más que mi compañero, yo me corresponde que me den otra prerrogativa distinta a este compañero. Y es parte de esa la idea de justicia que dice Platón. Pero además de eso, la justicia también incluye la igualdad, la equidad, la imparcialidad, el reconocimiento de derechos y la responsabilidad. Estamos hablando de justicia como valor, pero también de justicia como un proceso que busca darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Quién es el que le da a cada quien lo que le corresponde en una democracia, en un sistema de Estado de Derecho? Es el juez. El juez es el que le da a cada quien lo que le corresponde. Por eso el juez tiene que ser imparcial, ¿verdad? El juez no tiene que estar a favor de una persona o de otra, sino que él tiene que decidir qué le corresponde a cada uno, ¿verdad? Por eso es tan importante el que haya jueces independientes, que haya jueces imparciales, ¿verdad? Que le reconozca los derechos a una de las partes. Pero no estoy hablando nada más en materia penal, puede ser también en materia civil, en materia laboral, en materia de familiar, ¿verdad? Cuando llegan los esposos a un tribunal, lo que ellos quieren es justicia al final de cuentas. Y el juez es el que le tiene que impartir la justicia por medio de la equidad, por medio de otro valor que es la igualdad, que le corresponde a cada uno, pensando, por ejemplo, en qué es lo mejor para los niños, qué es lo mejor para los derechos de la mujer, si de verdad esta mujer está en una situación de desventaja respecto al hombre, entonces lo voy a apoyar. Esa es la equidad. No darle a cada quien lo que le corresponde, sino darle a cada quien aquello que le hace falta, ¿verdad? Y al final también la responsabilidad, porque si alguien cometió un delito, cometió una falta laboral, puede ser una falta civil, tiene que tener una responsabilidad. Entonces el concepto de justicia también es otro elemento fundamental. Y por supuesto el concepto de derecho. Y el derecho es un concepto que podemos abordar desde varias
visiones. Primero, como un valor desde el punto de vista axiológico, un valor significa una aspiración que se tiene social. El derecho es un instrumento para realizar la justicia. Si lo analizamos como una norma, es el conjunto de reglas obligatorias que regulan la convivencia. Hay un montón de leyes que los abogados nos tenemos que saber casi de memoria todas, o por lo menos saber dónde encontrar un artículo. Y el derecho como garantía, que es un mecanismo para proteger la dignidad y los derechos humanos. Ahí hablamos de mecanismos que existen para proteger o para hacer valer los derechos, como puede ser el amparo, como puede ser una política pública, como puede ser también un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derecho, hay muchos temas que podemos abordar de las distintas formas como podemos abordar el derecho. Ahora, no hay que confundir derecho como norma con el concepto de justicia como valor, ¿verdad? Derecho como valor sí va relacionado con justicia como valor, pero la justicia es distinta al derecho. El derecho como norma, como ley, no por fuerza tiene una correspondencia con la justicia, aunque vamos a ver que algunos filósofos, por ejemplo, Ronald Dworkin, dice no puede haber un derecho que sea particularmente injusto, pero sí podemos encontrarnos en la historia leyes que permitieron grandes genocidios. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi. En la Alemania nazi estaba permitido por la ley matar a los judíos por el solo hecho de ser judíos, ¿verdad? Entonces, dice Dworkin, eso no puede ser considerado derecho, porque es tan separado del tema de la justicia que no podemos considerar, eso es un antiderecho, es un antivalor, dice Dworkin. Entonces vamos a ver que aunque no esté totalmente unido el concepto de derecho con el concepto justicia, sí hay cierta correspondencia. Tampoco podemos decir que cualquier cosa que apruebe el Congreso de la República va a ser derecho. Serán leyes, serán normas, pero no son derecho como tal, como valor, porque el derecho como valor va relacionado de alguna u otra forma con el tema de justicia, ¿verdad? Entonces tenemos una relación directa entre el concepto dignidad humana con el concepto de derechos humanos, ¿verdad? Porque es el fundamento, la dignidad humana, reconocer que cada persona es valiosa por el hecho de ser persona y que merece respeto, es lo que da fundamento a los derechos humanos, que son todas estas prerrogativas, facultades que tienen los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, o los niños por ser niños, o las mujeres por ser mujeres, o los pueblos indígenas por ser pueblos indígenas, tienen ciertas prerrogativas, facultades, potestades. Y esto a su vez, para llevarse a cabo, necesitan del derecho, necesitan de esas normas jurídicas, de ese sistema para proteger esas facultades. Esos derechos humanos se llevan a cabo a través del derecho, a través de los jueces, que lo que buscan ellos es impartir justicia al final de cuentas. Entonces vemos ahí que hay una relación entre todos estos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahorita? Sí, doctor, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, haciendo la relación, como usted decía, de los derechos humanos, se me viene a la mente, digamos, los casos que uno ve en la vida diaria o los que van relacionados con la seguridad. Por ejemplo, usted también mencionaba, digamos, la diferencia en lo que es ejercer, ¿verdad? Ejercer lo que es los derechos humanos. Se me venía a la mente en los temas de seguridad, por ejemplo, cómo se trataría, por ejemplo, a los dos mareros que los encuentran en un lugar desmembrando a una persona, ¿verdad? Entonces, seguramente las fuerzas de seguridad no le van a decir, lo van a tratar con cariño, decirle subite a la patrulla y no hagas eso y te vamos a dar un juicio justo, ¿verdad? O otro ejemplo muy reciente como el de del joven que acuchilló a su señor padre, ¿verdad? Sabemos que pueden haber muchas cosas atrás de eso, en las cuestiones mentales y todo, pero el momento de ejercerlo en el momento va a ser muy diferente a la teoría. O como hace muchos años, cuando decían, a media vez se puso de moda, decían, los derechos humanos, se arruinó todo, ¿va? Se arruinó la seguridad porque primero es el derecho humano del delincuente y del marero que de la persona humilde y trabajadora.
Ese es mi comentario, doctor. Gracias. No, son temas actuales, son temas puntuales y sin duda en el ejercicio de la seguridad es donde más se pone, digamos, en tensión los derechos humanos. Y recordemos que, de hecho, las fuerzas de seguridad de todos los países del mundo tienen una prerrogativa, que es el legítimo ejercicio de un derecho. Se conoce eso en la legislación guatemalteca. Y también todos los seres humanos tenemos el derecho a la legítima defensa. Entonces, para proteger nuestros bienes, nuestros derechos, podemos afectar los derechos de otras personas que nos están atacando, que están afectando nuestros derechos o los de nuestra familia, o en el caso de las fuerzas de seguridad. Pero todo tiene que ser en base a un criterio que es la proporcionalidad, ¿verdad? La proporcionalidad de la amenaza con la proporcionalidad de la reacción. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué a una persona que respondió una amenaza de una forma proporcional puede hasta salir libre sin ninguna consecuencia, mientras que otra persona que respondió a esta amenaza de una forma desproporcionada totalmente puede enfrentar consecuencias jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, si un agente de seguridad para detener a una persona indigente que no está armada utiliza fuerza letal, seguramente va a tener consecuencias jurídicas. Mientras que para controlar a un delincuente que está armado puede usar fuerza letal. Ahí digamos que hay diferentes casos. En cada caso se va a analizar estos criterios de proporcionalidad, ¿verdad? Pero son los grandes temas. Me estaban preguntando alguien aquí de un break, pero no sé si hay breaks en la maestría, en las clases. Tengo entendido que eran las 2 horas seguidas las que tenía que dar. Sí, Bueno, de hecho, Javier, sí se hace un break de unos 3 minutos. Yo muy bien. no lo compartí, lo siento. Bueno, no tenga pena. Entonces hacemos un break, si quieren, de unos 3 minutos, me decía, ¿verdad? Sí, Va. Son las 8:17, tomemos un pequeño break para ir a tomar agua o para ir al baño y regresamos a las 8:20. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muy bien, con gusto. De la Revolución Francesa, a partir de la Revolución, les decía que la historia de los derechos humanos por lo general la aprendemos a contar solo desde el punto de vista occidental y básicamente desde el inicio del Estado moderno, que inicia con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, la creación de las democracias y los primeros estados constitucionales. Pero los derechos humanos vienen de muy atrás. Hay una historia de miles de años antes de eso, donde ya aparecen los derechos humanos. Podemos encontrar los derechos humanos incluso en las primeras formas de Estado, que son el Estado antiguo oriental. Se le conoce así en ciencia política a los estados surgidos principalmente en Asia y en África, Egipto, China, Persia, la India, Babilonia, como los grandes centros de la cultura antigua, que a veces nos olvidamos de que tienen muchísimos miles de años antes que incluso los griegos o los romanos. Para que nos demos una idea, cuando Alejandro Magno conoció Egipto, recuerden ustedes que Alejandro Magno conquista Egipto hace 2500 años, porque además era contemporáneo Alejandro Magno de Aristóteles. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquista Egipto, las pirámides de Egipto ya tenían 2500 años. Las pirámides más antiguas de Egipto ya tenían 2500 años. Estamos hablando de una civilización que es tan vieja para los griegos como los griegos lo son para nosotros ahora, para que nos demos una idea. Y por supuesto que estos estados antiguos existían y tenían también un sistema de derechos. Tenían ciertas características, estos estados antiguos eran despóticos, donde el poder se concentraba en la figura de un rey, de un faraón, de un emperador, que concentraban todo el poder.
tenían características de teocracias religiosas. La clase religiosa era muy poderosa, compartía el poder, o a veces el mismo faraón, por ejemplo, en Egipto era parte de la teocracia, era un representante de la divinidad, o en la antigua China, pues era también considerado un emperador, era un enviado del cielo, ¿verdad? Eran estados esclavistas, pero eso también lo hacían los romanos y los griegos después. El sistema de producción en ese momento era de usar a los esclavos como los trabajadores básicos, quienes no tenían derechos, eran consideradas cosas, ¿verdad? Pero a pesar de eso existían derechos humanos, por lo menos para cierto grupo de personas, ¿verdad? Y la economía en general se basaba en el trabajo de los esclavos. A pesar de estas características de los estados antiguos, tenían derechos, o encontramos ahí los vestigios de los primeros derechos humanos. En esto que conocemos como la etapa embrionaria de los derechos humanos. Uno de los primeros ejemplos es el Código de Hammurabi. Este código, que no está escrito en papel, sino que está escrito en una piedra, básicamente, que tiene símbolos cuneiformes, que era la escritura de los babilónicos. Este está actualmente en el Museo del Louvre de París, y es el primer código que se conoce, la primera ley que se conoce como tal, data del siglo XIII antes de Cristo, ¿verdad? Perdón, siglo XVIII antes de Cristo, y lo que ahora es Irak, era el lugar donde estaba Babilonia, esta civilización, esta cultura, y allá podemos encontrar los vestigios del derecho de defensa. Una persona no podía ser condenada si no se podía defender de las acusaciones, y aparece por primera vez lo que sería la presunción de inocencia. Una persona no puede ser sancionada, tratada como culpable, si no ha sido vencida en juicio. Entonces encontramos esos dos conceptos tan fundamentales, los encontramos en una civilización totalmente alejada de lo que nosotros pensamos como mundo occidental. Estamos hablando del Medio Oriente y estamos hablando ya de dos fundamentos de los derechos que siglos después van a aparecer otra vez en otras culturas, en otras civilizaciones, ¿verdad? Pero ya tenemos ese antecedente de hace 3.000, 4.000 años. También tenemos el antecedente de Ciro el Grande, que fue rey de Persia y también de Babilonia. Estamos hablando de que él estuvo en Irán, en Irak, en el siglo VI antes de Cristo. Antes que los griegos, antes que los romanos, él ya tenía lo que fue el primer instrumento de derechos humanos del mundo, que es este cilindro, que está también preservado en un museo de Europa. Ahí está la cara de Ciro el Grande, pero en este cilindro está tallado también algunos derechos fundamentales como la liberación de los esclavos. Imagínense que hace tantos años un gobernante del Asia Media liberó a los esclavos, algo que en Estados Unidos fue hasta 1800 y pico que Abraham Lincoln logró liberar a los esclavos en Estados Unidos. Bueno, Ciro lo hizo 2500 años antes en un estado esclavista como era Persia. Además, hablaba ya de la igualdad de las razas en un contexto muchísimo previo a la globalización. Y ahorita todavía están discutiendo los nuevos neonazis si hay razas superiores a las otras, etcétera, cuando ya Ciro el Grande hablaba de la libertad de razas y de la libertad de religión, ¿verdad? En un estado como es el de Persia. Recuerden que Persia fue uno de los imperios más grandes de la antigüedad, que llegó a conquistar la India hasta parte de Europa, y tenía un imperio multicultural. Tenía que haber libertad de religión, no podía imponer una religión obligatoria en todo ese territorio, pero después sí lo intentaron y lo lograron los cristianos, ¿verdad? Pero en ese momento ya tan avanzado estaba ese estado y había tan respeto a los derechos humanos que se hablaba de libertad de esclavos, igualdad, libertad de religión, ¿verdad? En China
el confucianismo, el siglo V antes de Cristo, el confucianismo, que es un sistema filosófico religioso con mucho impacto en China, ya hablaba de la igualdad y también hablaba del derecho a rebelarse contra las injusticias y contra los gobernantes despóticos, ¿verdad? Esto muchísimos siglos antes de que John Locke lo sacara en Inglaterra en su Tratado de los Derechos Civiles, ¿verdad? Diría yo unos 15 siglos antes de John Locke, ya Confucio estaba hablando del derecho de los habitantes de las ciudades a rebelarse contra los gobernantes. Entonces estamos hablando de que muchos de los derechos que nosotros consideramos básicos, porque aparecen en nuestras constituciones, en la Revolución Francesa, tienen muchísimos años antes, muchísimos siglos antes de estarse discutiendo a nivel mundial. Incluso los derechos sociales, que para muchas personas aparecen hasta el siglo XX, para la mayoría de países occidentales aparecen hasta el siglo XX, ya aparecen en una civilización en el Valle del Indo. En la antigua India, el rey Ashoka, que era rey de la India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Nepal y Bután, lo que ahora son estos países, esa región, surgió una civilización donde surge también el budismo, pero aquí encontramos 3 derechos fundamentales. El primero es el derecho a la salud, que aquí en América aparece hasta el siglo XX, realmente también en Europa aparece hasta el siglo XX. Ahí habían disposiciones para garantizar el derecho a la salud, el agua potable, digamos, un sistema de salud adecuado para los desechos, ¿verdad? Ahí aparece como derecho de todas las personas a gozar de estos sistemas de agua potable, sistemas de riego. El derecho de petición también ya aparece ante las autoridades y los derechos de las personas mayores, que Guatemala, por cierto, el año pasado ratificó la Convención de los Derechos de las Personas Mayores. El año pasado, en esta civilización antigua, ya existían los derechos de las personas mayores 2 siglos antes de Cristo. Entonces, la idea de que los derechos humanos surgen con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos es falsa. También la idea de que los griegos y los romanos tenían, digamos, el monopolio de los derechos humanos también es falsa. Ya las civilizaciones antiguas orientales, a pesar de que eran estados despóticos, a pesar de que eran estados teocráticos, ya tenían concepciones básicas e instrumentos incluso de derechos humanos, aplicables solo a su región, ¿verdad? Obviamente, y también cuando el tema de la universalización, como vamos a ver, va mucho más adelantado. Pero sí, en la antigua Grecia aparecen una serie de derechos fundamentales que aún siguen, digamos, iluminando al mundo occidental, ¿verdad? Por ejemplo, del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, ¿verdad? Podemos poner en ese periodo de tiempo lo que duró la antigua Grecia. Ahora que está de moda la Odisea, ¿verdad? Los griegos nunca fueron, o muy pocas veces fueron un imperio como tal, sino que eran distintas civilizaciones, eran distintas ciudades-estado, que eran parte de una misma civilización, pero eran distintas ciudades-estado con distintas leyes, con distintas constituciones, cada una de ellas. Y en Atenas es una de las ciudades griegas donde surge la democracia, como el derecho de elegir a los gobernantes, el derecho de elegir y de ser electo a gobernar. Ahí surgen los derechos políticos propiamente dichos, el derecho al voto, el derecho a la igualdad, cada persona valía por un voto, la libertad de acción, el derecho de petición, ¿verdad? Ahí surgen este tipo de derechos en una ciudad determinada. No fue en todo el imperio, no fue en toda la civilización, sino solo en determinadas ciudades. No solo Atenas, pero principalmente Atenas tenía este sistema. También surgen algunas concepciones de derecho natural, los derechos inmutables, como leyes inmutables, vamos a hablar un poquito más adelante de esto.
y también surge la idea del bien común. Y aquí tenemos algunos de los principales filósofos, como Sócrates, pero también gobernantes como Péricles, que es uno de los gobernantes principales de Grecia, y Atenas en específico, y que desarrolla algunos de estos temas, también a Platón, como los, digamos, desarrollaron el derecho a la democracia, a la igualdad, el derecho al voto, surge realmente en la antigua Grecia, pero por un tiempo determinado y en una ciudad determinada, ¿verdad? En Roma también encontramos los derechos, pero sobre todo en la época de la República Romana, ¿verdad? Que dura más o menos 500 años, aunque la civilización romana dura más o menos del 1500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, la parte de la República es la que más nos interesa en términos de derechos. Y la República comienza en el 509 antes de Cristo, o sea, los primeros 1000 años de Roma fue un reino despótico. En el 509 se funda la República y dura hasta el 27 después de Cristo, cuando ya asume el poder absoluto el emperador romano. Entonces, son un poco más de 500 años lo que dura la República Romana, y ahí aparecen temas fundamentales como la separación de poderes, ¿verdad? La separación de poderes que incluye la creación del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial en ese momento en Roma, que era ahí sí la civilización más importante de su momento y que conquistó casi todo el mundo conocido. Conquistó Egipto, conquistó casi toda Europa, conquistó parte de Asia, ¿verdad? Entonces, la influencia de Roma sí es enorme a nivel mundial. Pero ellos crean la separación de poderes, el poder ejecutivo en manos de 2 personas, los cónsules, el poder legislativo en el Senado y el poder judicial en distintos instituciones, los tribunos especialmente, que ejercían y aplicaban la ley. Entonces ellos tenían la separación de poderes, tuvieron grandes pensadores como Cicerón, Séneca, desarrollaron más todavía el naturalismo, que como les digo, lo vamos a ver más adelante, desarrollan un derecho civil y un derecho de gentes, el derecho civil solo para los romanos y el derecho de gentes para todos los pueblos que caen en el influjo romano. Leyes, desarrollan un proceso legal, un debido proceso legal con derecho de defensa, derecho de acusación, derecho de indulto, ¿verdad? También tenían el derecho a elegir el sufragio, por eso la palabra sufragio viene del latín sufragi, el derecho a ser electo a un cargo público, que es el honorum, el derecho al comercio, que es el comercio, el derecho a adquirir y heredar bienes, el derecho a la herencia, el derecho a contraer nupcias como un derecho de casarse, y el derecho también de, cuando una persona está detenida, puedan exhibirlo, de que está vivo, el homine libere exhibendo, que es un antecedente a lo que ahora conocemos como el habeas corpus, ¿verdad? Entonces, antigua Roma aparecen un montón de derechos fundamentales, del derecho a la propiedad privada, el derecho a, digamos, a la industria también aparece en ese momento, pero tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que hay tantos derechos, Roma, incluso en la República, era una sociedad muy clasista, era una sociedad muy escalonada. Los miembros del Senado en su mayoría eran de las familias pertenecientes a la oligarquía romana. Si también la plebe tenía derechos, es cierto, pero también tenía límites para alcanzar el poder político, ¿verdad? Tenía derecho al voto, sí, pero no todos tenían derecho a ejercer cargos públicos. También recordemos que era una sociedad esclavista, el sistema económico era esclavista, o sea, había un grupo de personas que eran utilizados como la fuerza de trabajo sin derechos, sino que eran consideradas cosas, básicamente, ¿verdad? Pero a pesar de eso, aparecen algunos derechos fundamentales en la antigua Roma. Y esta es solo para que recordemos la idea, lo que ahora es, lo que entendemos como la antigua Roma, era
Portugal, España, Francia, Inglaterra, Italia, la mayor parte de Alemania, Grecia, Turquía, Egipto, Marruecos, Israel, una buena parte de los territorios que ahora tenemos los países, algunos de los países más desarrollados del mundo, eran parte en ese tiempo del Imperio Romano. Todo lo que es Europa Oriental, Yugoslavia, Serbia, Croacia, todos estos países también eran parte de Roma. Luego aparece también, hay que tomar en cuenta que el cristianismo es un importante elemento para muchos de los derechos fundamentales. Cuando llega esta doctrina, esta religión denominada cristianismo, provoca un auge de los derechos humanos también. ¿Por qué? Porque tenía varias ideas que dan pie al concepto de dignidad humana. Por ejemplo, el concepto de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Como tal, si es creado a imagen y semejanza de Dios, merece ciertas prerrogativas, ¿verdad? No es cualquier cosa. Dios lo hizo a su imagen. Entonces, merece respeto solo por el hecho de haber nacido hombre. Igual, el mensaje de amaos los unos a los otros es un mensaje de fraternidad, el que da Jesucristo en la Biblia. Y Pablo de Tarso, también llamado San Pablo, universaliza el mensaje de amor y fraternidad. No es una secta judía nada más. El cristianismo sí surge de una secta judía, pero se universaliza, ¿verdad? El mensaje cristiano es para todo mundo. Digamos que en ese sentido es un antecedente también al tema de los derechos humanos y se convierte en la religión oficial de Roma en el año 380, ya como imperio, pero era la religión oficial de todo el imperio romano. Y ahí aparece ya también el tema de la dignidad humana, los derechos fundamentales, y durante la Edad Media, que empieza en el 500 después de Cristo al 1500, vamos a ver también, si bien un estancamiento en el tema de derechos. Al final de cuentas, la Edad Media, por eso es conocida también como el oscurantismo, porque durante la mayor parte de la Edad Media habían reyes, señores feudales que tenían sus propios ejércitos, sus propias leyes, pero a pesar de eso respetaban un mínimo de derechos fundamentales basados en los principios cristianos, ¿verdad? Los límites al poder del rey era el derecho natural, la dignidad básica de las personas. Ya no había esclavos, por ejemplo, y eso es en buena medida gracias al cristianismo. Cambia el modelo económico del esclavismo al feudalismo y entonces ya los siervos son personas libres, ya tienen cierta dignidad básica, mínima de derechos, ¿verdad? Y algunos estados como España, Portugal, Alemania le reconocían algunos derechos a estos vasallos, ¿verdad? Algunos derechos de adquirir ciertas propiedades, derecho a casarse, a formar una familia, derecho al comercio. Por supuesto que no derechos políticos ni derecho al voto, porque era una monarquía, ¿verdad? No elegían a sus gobernantes, ¿verdad? Tampoco había mucho derecho a libre emisión de pensamiento porque no existía la imprenta todavía en estos tiempos, ¿verdad? Pero sí el derecho de tránsito, el derecho de asociación, los gremios, el derecho a la industria, al comercio, aunque limitado, pero existía, ¿verdad? Y luego aparecen algunos pensadores que vamos a ir viendo sus ideas, como Santo Tomás de Aquino, que se opone a las tiranías. Y cuando ya entramos a lo que conocemos como el constitucionalismo, cómo establecer los derechos fundamentales en un instrumento jurídico llamada Carta Magna, que es un antecedente a las constituciones, estamos hablando de Inglaterra. En 1215, Juan Sin Tierra, se llamaba este rey que está aquí, tiene que otorgarle ciertos derechos a sus súbditos, sobre todo a los nobles, que empezaron una guerra por lograr mayor poder y mayores prerrogativas, y ahí aparece por primera vez una constitución como la que entendemos actualmente como un catálogo de derechos fundamentales. Pero fue, por supuesto, por la lucha de los nobles, quitándole poder al rey. Y el rey, en esta Carta Magna de 1215, reconoce los
derechos al debido proceso, al juicio previo, el principio de legalidad, el derecho de herencia, el libre acceso a tribunales y temas como la libertad de acción y derecho de libre locomoción. Por primera vez quedan plasmados en un instrumento, que algunos de ellos ya venían por costumbre, ya existía como tal la libertad de acción y la libertad de locomoción, pero se establecen en un instrumento jurídico por primera vez que es de aplicación en toda Inglaterra, que sería el primer antecedente del derecho constitucional. Los derechos humanos van de la mano con el desarrollo histórico de los grandes descubrimientos y los grandes hechos. Por eso cuando se descubre América, surge todo un choque de culturas. Por supuesto que ya se ha hablado bastante de la invasión, de la conquista, de los derechos, pero en ese tiempo no habían derechos para los americanos realmente. Había una tierra por ser conquistada por grupos de cristianos que llevaron su religión y llevaban sus costumbres también a otras tierras que no conocían, donde ya habían otras personas. Y ahí es donde surge la vinculación entre dignidad humana y los principios cristianos. Y ya en la bula intercetera de 1493, vean que fue al año siguiente del descubrimiento, el Papa le concede a los reyes de España el dominio de todos los territorios de América y la obligación de evangelizar a sus habitantes, ¿verdad? Son personas y como tales pueden ser evangelizados. Y una vez que son evangelizados, estas personas ya se convierten en cristianos, en súbditos del rey, y entonces ya le reconocen también a los indígenas la dignidad humana y sus derechos inherentes. ¿Por qué? Porque un grupo de frailes, un grupo de religiosos, donde está Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, que eran de Salamanca, todos de la Escuela de Salamanca de Derechos Humanos y de Derecho, por eso es tan importante, porque ellos empiezan a hablar con los papas y a explicarles que estas personas tienen alma, y si tienen alma, tienen dignidad, y si tienen dignidad, tienen derechos también, ¿verdad? No pueden ser tratados como esclavos, no pueden ser tratados como cosas, tienen que ser respetados sus derechos. Por eso en América se respetaron los derechos de estas personas, a diferencia de América del Norte, donde los colonos norteamericanos y luego después en la época de la colonización acaban prácticamente con los pueblos indígenas en Estados Unidos, ¿verdad? En América Latina no, en América Latina se les utilizó, sí, como esclavos en una primera etapa y luego como súbditos, un poco parecido a como eran los vasallos en Europa, pero se les reconoció derechos fundamentales de personas, ¿verdad? Y luego se le fueron dando un poco más de derechos con las leyes de Burgos, las ordenanzas sobre el buen tratamiento a los indios y la manera de hacer nuevas conquistas. Así se llama esa ley, ¿verdad? Ordenanzas sobre el buen tratamiento a los indios y la manera de hacer nuevas conquistas. La cédula de Carlos V y las famosas leyes nuevas, que por cierto, las leyes nuevas eran tan avanzadas que los criollos y los conservadores de América Latina, con tal de no tener que aplicarlas, mejor se independizaron. Fue una de las razones de la independencia de América. También otro antecedente importante de los derechos humanos es el Bill of Rights, otra antecedente de la Constitución, otra vez en Inglaterra, un nuevo catálogo de derechos que ya incluye el derecho de petición, el derecho de tener armas para la autodefensa, el derecho de elecciones libres para los miembros del Parlamento, derechos políticos, la libertad de expresión, la prohibición de la tortura y los castigos y penas crueles, inhumanas y degradantes, aparece aquí por primera vez, la idea del juicio por jurados, que ya venía también desde los griegos, ¿verdad? Y el habeas corpus, ya propiamente como el derecho de una persona detenida a ser puesta en presencia de autoridad judicial competente. Entonces aquí ya tenemos un catálogo mayor de derechos, pero además como Estados Unidos era colonia de Inglaterra, entonces estos derechos también influyen después en la Constitución de Estados Unidos y por eso la cultura jurídica de los derechos humanos en Estados Unidos
viene desde esta época, desde el Bill of Rights. Y vamos pasando en ese sentido del estado de la Edad Media, del estado colonial absolutista, hacia el estado moderno, con algunos temas fundamentales. Por ejemplo, la secularización del poder. ¿Qué significa? Quitar el tema religioso y que quienes gobiernan no estén sujetos a una religión determinada, ¿verdad? Y eso ha costado bastante, y nuevamente están viniendo la ola religiosa a involucrarse en el tema político. Obviamente esto es un riesgo para los derechos humanos porque no todos tenemos la misma religión, y cuando una religión domina el Estado como tal, se vuelve malo para las otras personas que no comparten la misma religión. Por eso la libertad de religión es un derecho fundamental. El racionalismo, ya buscar encontrar las causas de los fenómenos, ya no basarnos en el misticismo, en especulación o en mitología, sino buscar las causas de los fenómenos naturales. El liberalismo, el individualismo y el concepto de dignidad humana, la libertad como valor fundamental, el individuo como ser sujeto de derechos y un fin en sí mismo, como decía Kant, y también cómo se va cambiando el poder. Se deja la nobleza, se dejan a los reyes y son una nueva clase social la que va adquiriendo poder, la burguesía, los empresarios, los comerciantes, son los que van teniendo poder político. Por eso todavía hoy en Estados Unidos, estos años, han habido las protestas no king, se llaman las protestas en Estados Unidos, porque no quieren reyes. Estados Unidos es un país que surge precisamente en contraposición al sistema monárquico. Por eso están diciendo a Trump, usted quiere ser un rey, usted quiere abusar del poder, y aquí no queremos reyes. Surgen los parlamentos formados por nobles y la burguesía, y ganan poder respecto al rey, se convierten en la clase dominante, la burguesía, se da el cambio del feudalismo al capitalismo, y aparecen ya los grandes autores de la Ilustración, que vamos a hablar de ellos más adelante. Y dos hechos fundamentales: en primer lugar, la Revolución Americana, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, y aquí hay varios temas fundamentales en la Constitución. Si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, que es un documento muy pequeño, muy pocos artículos, no como nuestra Constitución muy grande, es la Constitución más antigua del mundo que está vigente todavía, escrita, porque los ingleses tienen Constitución no escrita más antigua, pero de las escritas, la de Estados Unidos es la más antigua. Se establece: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Eso se establece en la Constitución de Estados Unidos, que tiene unas implicaciones muy grandes y que vamos a analizar más detenidamente, implicaciones filosóficas enormes. Pero vean cuando dice los hombres son creados iguales, pero Estados Unidos en esa época tenía esclavos, ¿verdad? Entonces, esa frase, los hombres son creados iguales, son la que después retoma Lincoln para liberar a los esclavos, ¿verdad? Porque él dice, nuestros padres fundadores de este país ya decían que todos los hombres somos iguales, entonces no puede haber esclavos. Y la Constitución de Estados Unidos de América, en 1787, que ya establece el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, inviolabilidad de la vivienda, prohibición de tratos crueles, principio de legalidad, debido proceso, derecho de defensa, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, libertad de religión, el derecho de reunión, el derecho de petición, el derecho al pueblo de poseer armas, que todavía sigue siendo un derecho sagrado en Estados Unidos, que no hay forma de que lo quiten, aunque hayan tiroteos casi cada mes en Estados Unidos, muere gente en un tiroteo, pero para ellos el derecho a poseer armas es un derecho fundamental, y la libertad de acción. Pero Estados Unidos, recordemos que en ese tiempo era solo una colonia, era como 10 veces más pequeña de lo que es ahora, eran solo 13 colonias unidas que eran de Inglaterra y que se separan. Al final el impacto que tuvo Estados Unidos, su independencia, su constitución, sí fue fuerte en América, pero no era para nada algo que fuera a cambiar el mundo. La Revolución Francesa sí,
porque Francia en 1789 era el estado más grande y más poderoso del mundo. Y aquí es donde sí se da un cisma, que en ese tiempo el centro del mundo era Europa. Cuando el país más importante de Europa tiene una revolución y se declaran que todos los hombres son iguales y que todos los hombres tienen iguales derechos, se abole la monarquía, abolieron la monarquía totalmente y crearon una república. Ahí sí tuvo un impacto muy fuerte, ¿verdad? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Constitución francesa en 1791, que usa a la Declaración de los Derechos del Hombre como la parte, digamos, dogmática de la Constitución, su catálogo de derechos. Ahí se establece la libertad de igualdad, la libertad de acción, la libertad de expresión y de emisión del pensamiento, la libertad religiosa, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, la libertad de elegir y ser electo, el principio de legalidad, el debido proceso, las penas estrictamente necesarias y la separación de poderes. Cuando el país más importante del mundo, un país muy católico además, agarra como principio la libertad de religión y aparte la separación de poderes y la libertad de voto de las personas, ahí sí es una revolución que tiene impacto en todo el mundo, aunque la de Estados Unidos fue antes, ¿verdad? Pero no era lo mismo una colonia ahí en el norte del mundo que el centro del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ahí aparece la Revolución Francesa y la importancia que tiene esto para toda América y para toda Europa es muy grande. Aunque el proceso histórico fue truncado y después se retomó, pero la huella histórica de los derechos humanos en la Revolución Francesa se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, digamos que ese breve repaso de los derechos fundamentales y su evolución a muy grandes rasgos es lo que queríamos abordar en la clase de hoy. Y la última diapositiva es el proceso histórico en el desarrollo de los derechos humanos, que empieza con este proceso de positivización o de constitucionalización con las constituciones que hemos visto ahorita. Luego se va al proceso de generalización, el proceso de internacionalización y luego el proceso de especificación, donde ya aparece cada uno de los derechos específicos, los derechos de las mujeres, de los niños, pero antes de eso pasa a los derechos a ser internacionales. Ese proceso que primero eran solo las constituciones de estos países, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario todavía en estos últimos minutos que tenemos de clase? Yo. Sí, con gusto. Aquí en esta cronología tan amplia y detallada quizás que usted nos ha hecho, se puede considerar como parte de la historia hechos como la abolición de la esclavitud que hizo Argentina en 1800 y algo, la República Federal Centroamericana que también prohibió la esclavitud, creo que también Chile y Haití. ¿Se incluye esto como parte dentro de esta historia? Claro, claro que se incluye. Ya no lo desarrollé hasta ese nivel porque solo nos quedamos hasta la etapa de la constitucionalización, las primeras revoluciones, pero sí, cada una de estas constituciones influyó en otras que fueron desarrollando cada vez más derechos como este. Y sí, Argentina tiene el honor de ser el primer país latinoamericano en abolir la esclavitud, aunque ya lo habían hecho antes algunos países europeos. Pero sí, definitivamente es... por eso decimos los derechos humanos son progresivos, ¿verdad? Porque siempre se va avanzando, siempre se va conquistando nuevos derechos o los derechos van teniendo nuevas desarrollos que lo van profundizando, ¿verdad? Bueno, gracias. A usted gracias por su intervención. Vamos a tener una tarea para la próxima semana y se refiere por el momento solo a leer una obra que ustedes van a encontrar en el internet que se llama Antígona. Ahí lo puse en el chat, ¿verdad? Es una tragedia
tragedia griega, ¿verdad? Lo que ahora son las novelas, ¿verdad? En ese tiempo eran las tragedias. Por supuesto que esta es una obra atemporal. El autor es un griego que se llama Sófocles, uno de los padres de la tragedia griega. Ahí está. Entonces, en el chat le estoy poniendo el nombre, es la obra Antígona del autor griego Sófocles. Por favor, léanla para la otra semana porque vamos a platicar de el justnaturalismo y ahí hay un aspecto muy importante que tocar ahí en esta obra. ¿Verdad? Pues fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y nos vamos a seguir platicando en el transcurso del día. Creo que ahí Amanda compartió un Google Forms, que me imagino que es un listado de asistencia, ¿verdad? Correcto. Para que puedan llenar. También No se vayan. perdón, Javier, también estaba Walter levantando la mano. Walter Dávila. Ah, Walter no lo vi por ahí, pero si tiene alguna duda, comentario todavía. Walter. Sí, gracias. Necesito consultarle desde su perspectiva de muy amplia conocimiento de los derechos humanos. En repetidas ocasiones he leído y me han indicado en el estudio de los derechos humanos que, como estamos viendo la base, ¿verdad? La base fundamental de los derechos y la parte filosófica, doctor. ¿Considera usted realmente perceptible hoy en día y en Guatemala puntualmente que la violación de derechos humanos solo la comete el Estado? Pero tomando en consideración los siguientes elementos, doctor. En varias regiones de Guatemala hay poblaciones que les violan sus derechos humanos y le violan todo lo que usted mencionó, doctor, desde la libre emisión de pensamiento, libre elección, y no es el Estado, son personas que se empoderan en un puesto, en una situación, y a mí sí me frustra, les soy honesto, doctor, de escuchar esa parte, pero ahorita que usted tiene ese amplio conocimiento en derechos humanos, solicitaría que me pudiera extender ese conocimiento de que si realmente hay alguna posibilidad de visualizar los derechos humanos desde otra perspectiva con respecto a que solo el del Estado los puede violar o encaminarlos, pues no sé, créame que escuchándolo y realmente yo sí pensaba que tras la caída del muro de Berlín había florecido más los derechos humanos, pero escuchándolo usted vienen desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Entonces solicitaría realmente su ilustración, doctor. Gracias. No, con mucho gusto, una pregunta fundamental, me parece, Walter. La doctrina reconoce que no solo el Estado viola derechos humanos, sino que también los entes privados pueden violar los derechos humanos de otras personas. Sin embargo, la jurisprudencia en Guatemala no lo reconoce tan explícitamente. La doctrina y la jurisprudencia internacional sí reconocen a los entes privados como violadores de derechos humanos y se les puede sancionar por una violación a los derechos humanos, por ejemplo, a los derechos laborales o a los derechos del medio ambiente, pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la jurisprudencia no ha desarrollado en forma adecuada cómo proteger los derechos humanos de las personas que están siendo vulneradas por las empresas privadas, salvo casos de laborales, por ejemplo, ¿verdad? Que eso sí está desarrollado en el Código de Trabajo, pero como tal, una acción por violación a los derechos humanos contra una empresa privada en Guatemala no se ha desarrollado como tal. En otros países sí, y en la doctrina también. Bueno, si no hubiera más preguntas o comentarios, y vamos a poder abordar esos temas que plantea Walter más adelante, quedémonos hasta ahí y nos vemos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, feliz noche.